encantadas de que os hayáis acercado hoy aquí. Tenemos muchas ganas de escuchar esta conferencia, que llevamos mucho tiempo esperándola. Desde la Asamblea de Autodefensa Feminista Marabunta creemos que es muy importante conocer nuestro pasado para entender el presente y poder analizar más en profundidad las diferentes problemáticas que subyacen hoy en día en nuestra sociedad y cultura, ¿no? Y nada, sin más, paso a presentar a la ponente, gran amiga, compañera de caminos y grandísima persona. Y nada más, en este caso vais a poder comprobar también que es una gran oradora y nada, espero que esté a gusto aquí. Se llama Carmen Pérez Rodríguez, profesora e investigadora de la Universidad de Salamanca. Mediante su proyecto doctoral de tesis ha entrado en contacto con los personajes femeninos que habitan la poesía de tradición oral. Abordará el discurso misógino proveniente de fuentes clásicas y medievales. Al final de la charla se abrirá un turno de preguntas y de debate y habla, por si queréis compartir experiencias y sabidurías. Y nada, sin más, ya habla Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy presentes. Para mí es un gran placer volver a Valladolid y en este caso hacerlo en este marco de compartir conocimiento, ¿no?, acerca de todo este pasado, como bien decías tú, que viene de muy largo y que se nos ha cargado a la espalda de todas y de todos y del que nos tratamos de deshacer, y quizás conociendo esos nudos que se hicieron en el pasado, pues tengamos otras herramientas, ¿no?, para conocer cómo es este presente y cómo abordarlo y cómo gestionarlo de una manera activa. Bueno, yo también había preparado una pequeña presentación, me siento casi en familia, así que quizás no sea muy larga. Pues soy Carmen Pérez Rodríguez, soy profesora e investigadora en la Universidad de Salamanca. También pertenezco al grupo de investigación Escritoras y personajes femeninos en la literatura de la Universidad de Salamanca, y en mi proyecto de tesis doctoral estoy abordando los personajes femeninos que se encuentran en las canciones de tradición oral. ¿Cómo yo llegué hasta ahí? Fue en 2011, cuando volví de mi Erasmus en Francia, cuando entré en contacto con la literatura medieval francesa, gracias a mi profesora y actual tutora de tesis, Vicenta Álvarez, y a través de ella conocí lo que se llaman las canciones de mujer, les chansons de femmes. Estas canciones me parecieron realmente desgarradoras. Son unas canciones del siglo XII-XIII que emergieron y se transcribieron en el norte de Francia. Entonces, enseguida me sentí bastante desgarrada por el testimonio que estas mujeres portaban en estas canciones, y yo llevaba en el folclore zamorano, pues desde que tenía 6 añitos, cantando canciones, bailando por los pueblos. Ya en mi adolescencia pues salíamos por todo el territorio peninsular y había canciones que muchas veces me chocaban, ¿no?, y que, bueno, me parecían molestas de cantar o molestas de concebir simplemente. Y encontré relación con esas canciones del siglo XII-XIII y dije, bueno, las mujeres todavía hoy están portando este saber a través de la memoria oral, que ha quedado reflejado en cancioneros también del siglo XX, como el de Miguel Manzano de Zamora, o como el de Maestro Aedo, que fue de la primera parte del siglo XX. Y claro, todos estos testimonios lo que venían a contar eran la situación y las condiciones de vida que tenían estas mujeres en la época. Muchas de las penas, de los lamentos que ellas contaban, se debían a los matrimonios de conveniencia. De ahí vienen una tipología dentro de estas canciones de mujer, son las canciones de mal casada. Entonces paso directamente a ver lo que sería una chanson de femme de esos siglos, recogida por Pierre Bec, que dice simplemente «Un vilain m'ont donné mi parent», es decir, a un villano mis padres me han entregado, ¿no? «Qui ne fait un effort or et argent et me fait de nuit mourir assez souvent qu'il ne me l'ait joué».
Lo estoy pronunciando un poco a la manera que tenemos ahora de pronunciar el francés antiguo, porque claro, no sabemos realmente, no tenemos registro de cómo se pronunciaba esto en la época, pero lo que nos viene a decir es que este villano lo que hace es juntar oro y plata y a ella dejarla morir de ennui, que es disgusto o aburrimiento, y que no le deja jugar Joe al final, ¿no? Vemos luego cómo en los cancioneros del siglo XV Gaston Paris recoge del manuscrito, también llamado Manuscrito de París, cómo su padre y su madre la han casado, y aquí ya sabemos que no es solo un villano, sino que es un viejo, un vieux bonhomme. Tenemos esas partes en puntos suspensivos que no han sido recuperadas del manuscrito, no sabemos qué es lo que decía aquí esta voz femenina, y luego estas mujeres, también lo que me impresiona mucho es que no se quedan únicamente en el lamento, sino que pasan a una fuerza activa, pasan a maldecir a esos hombres, a llevar a cabo el poder que pueden ejercer en esos momentos, que es desear el mal o desear la muerte de esa persona que las tiene cautivas, prisioneras. Entonces le dicen: maldito sea el día en que lo vi, mis amores no están aquí, ¿no? Lo que nos da a entender que quizás tenía amores en otros lugares. De hecho, en muchas de estas canciones, todavía en el siglo XV en Francia, aparecen en estos cancioneros canciones en las que la mujer cita a su amigo, que es su amante, ¿no? Con el que quiere pasar ese rato, mientras que está cautiva, prisionera en una casa con ese villano, con ese viejo muchas veces. Sin embargo, en los cancioneros hispanos nos queda solo un rastro en las cántigas de amigo, pero en lo que son los cancioneros del siglo XV, sobre todo en el cancionero musical de Palacio, donde se recogen muchas de estas canciones anónimas, no hay ni rastro del amigo. Entonces también podemos ver ahí y estudiar cómo hay una parte ideológica que decide qué es lo que debe ser transcrito y qué es lo que no. ¿Por qué en unas zonas sí se mantiene ese amigo y por qué en otras zonas es borrado de la historia de estas voces líricas femeninas? Vemos aquí un ejemplo del siglo XV que también me gustaría señalar por el hecho de que las mujeres no se quedan únicamente en el lamento, sino que pasan a maldecir, pasan a reírse y pasan a ridiculizar a esos malos maridos, muchas veces viejos, avariciosos, villanos. Y dice aquí: viejo malo en la mi cama, por mi fe non dormirá. Es un viejo desdonado, no puede comer bocado, él beberá lo cobrado, todo me vomitará. Hija, él tiene parientes muy ricos y muy potentes, aunque le falten los dientes, así no te morderá. Y vemos cómo estas mujeres también juegan a través de la poesía con esas malas circunstancias de vida, como puede ser esos matrimonios convenidos, como vemos aquí, a causa del patrimonio también, ¿no? del dinero que puede tener ese hombre. Estas mujeres, como digo, la mayoría de estas voces líricas lo que presentan es un lamento, muchas veces muy conmovedor, desgarrador, porque nos hablan también de cómo reciben palizas de estos malos maridos, ¿no? Y cómo las tienen encerradas, cómo no pueden salir, no pueden ni siquiera ir a misa, dicen muchas veces, ¿no? Como si el ir a misa sería la única vía de escape que tienen para socializar con otras mujeres o con otros hombres. En otra parte de mi estudio me dedico a estudiar cómo estas voces femeninas hacia ellas mismas han integrado tanto ese discurso misógino que las obliga a mantenerse cautivas, por, como veremos más adelante y explicaré, debido a esa naturaleza femenina que les hace ser de determinada manera, cómo ellas asumen ese propio discurso y autoinfligen violencia hacia ellas mismas y se llaman a sí mismas tristes, aburridas, desgraciadas, malditas, y cómo ellas mismas
están también cavando su propio foso a través de ese discurso asumido y manifestado verbalmente también en estas canciones y en estos poemas. Justamente ayer se publicó en el grupo de investigación sevillano de la Universidad de Sevilla, Escritoras y Escrituras, este vídeo que podéis encontrar en YouTube del último estudio que he hecho sobre la violencia autoinfligida en estas voces líricas femeninas, donde me centro únicamente en las voces en primera persona de mujeres que infligen violencia, ya sea física o psicológica, hacia su propio ser, a través de la asunción de ese discurso misógino. Otra de las grandes preguntas que me hacía era ¿cuándo empezó esto? Es decir, cuando a la mujer se le empieza a vituperar, a maltratar física, psicológicamente, a través del discurso y a través de la acción. Y bueno, yo tenía como integrado en mí misma que éramos seres iguales y que teníamos un potencial creativo muy grande como mujeres. Y que en otros tiempos eso no debía haber sido así, ¿no? Porque si traíamos a la vida a nuevos seres en este planeta, no se nos podía haber tratado siempre así, ¿no? Porque sería fundamental para la supervivencia de la especie humana. Pero claro, cuando estás estudiando y estás llevando a cabo un trabajo de investigación, necesitas fuentes que te digan, que te aseguren eso. Claro, estamos hablando de épocas prehistóricas donde no hay escritura. ¿Dónde encuentras esas fuentes? Aquí en Europa, a finales del siglo XIX, aparece el estudio de este hombre, de Bachofen. Él estaba en Suiza en estos momentos, era jurista, trabajaba en la Facultad de Derecho y en un momento de su vida, no se sabe muy bien por qué, decide dedicarse a la mitología y a estudiar lo que él llama, su obra se le conoce popularmente y en los libros muchas veces está escrito el título como el matriarcado, pero su obra realmente se llamaba Mitología Arcaica y Derecho Materno. Esto le costó el vilipendio de mucha gente, sobre todo en la academia, porque claro, él venía de la rama del derecho, como de repente te metes en mitología, y no solo eso, sino que él hacía un estudio interdisciplinar en el que aunaba arqueología, mitología, arte, historia, filología también, y eso que en esta época nos parece evidente que debe ser así, ¿no? Que cuanto más disciplinas, más puntos de vista tenemos sobre un sujeto, sobre un tema, pues en aquella época causó mucho revuelo. Entonces, en esos momentos fue un estudio que movió mucho, sigue moviendo, se sigue estudiando la obra de Bachofen. Si no la conocéis, bueno, hay que llevar una mirada crítica hacia ella, está claro, y también una distancia temporal, que es la que nos separa de él, pero es muy interesante conocerlo. Hoy en día, en lo que se conoce como la historia de las mujeres, Bachofen es conocido como el creador del mito del matriarcado. Hablamos de mito porque no tenemos logos, es decir, no tenemos escritos que nos digan que eso fue así, ¿no? Pero sí que ha contribuido su obra a crear un mito en torno a aquellas mujeres sabias, curanderas, parteras, que se ocupaban de diversas funciones en la tribu, que eran también adoradas en esa tribu, veneradas, y que por supuesto no recibían el vilipendio que veremos más adelante cuando llega, como dice Bachofen, la cultura patriarcal a la antigua Grecia. Poco después, a comienzos del siglo XX, poco después de esta obra, aparecen unos estudiosos, mitólogos, que empiezan a defender lo que llamaban el ciclo matriarcal agrícola, es decir, que la supervivencia antes de que llegara la cultura de los pastores indoeuropeos, en la Europa, en la vieja cultura mediterránea, existía lo que era un ciclo matriarcal agrícola que venía regido por las fases lunares. ¿Y quién eran las mejores conocedoras de las fases lunares si no eran las mujeres que
con su propia menstruación se alineaban con esos ciclos lunares y conocían cuándo había que plantar y recolectar los distintos alimentos que luego proveerían al resto de la comunidad. Entonces, este ciclo matriarcal agrícola, cuya teoría se desarrolla a principios del 20, también fue muy criticado, fue denostado más adelante, pero hoy en día hay estudios ahora mismo que demuestran que estos ciclos lunares, de una manera u otra, se acaban alineando con los ciclos humanos, que tienen relación, como sabemos, con las mareas, con el crecimiento de las plantas, etc. Entonces también se trata de recuperar estas teorías sobre el ciclo matriarcal agrícola. Una mujer, en este caso, inaugura otro tipo de teorías también en relación con la cultura mediterránea antigua, pre-indoeuropea, y ella inaugura lo que es una disciplina que ahora conocemos, pero que entonces fue nueva, que es la arqueomitología, es decir, cómo los objetos que se encuentran en arqueología tienen relación con esos mitos antiguos, con esas divinidades, y ella sigue el rastro de lo que llama la diosa primitiva, la gran diosa, la diosa madre, como una figura venerada en todas las culturas mediterráneas, que adquiere distintos nombres. Esta figura femenina, divina, se entiende que no solo tenía relación con lo que es la fertilidad, con lo que es la creación, con lo que es la abundancia, con lo que es el proveer de sustento y de alimento a los demás, sino que también tenía un carácter tónico, es decir, subterráneo, un carácter relacionado con la muerte, como una diosa de creación y de destrucción. Esta arqueomitóloga se llama Marija Gimbutas y publica en 1989 El lenguaje de la diosa, y en ello analiza diferentes estatuillas que se van encontrando en el Paleolítico superior y en el Neolítico y las relaciona con esa antigua diosa primitiva europea que tiene esa ambivalencia, ¿no? Como diosa de la creación, pero también diosa de la destrucción. Aquí en la fotografía podemos ver unas estatuillas encontradas en Jaén que corresponden al tercer milenio antes de Cristo, y vemos que estas figuras, cuando son así delgadas, finitas, normalmente representan el carácter ectónico, subterráneo, destructivo de la diosa, relacionándolo con la muerte, mientras que otras figuras que seguro que conocéis todos, como la conocida como Venus de Willendorf y demás, representaban ese carácter creativo, abundante, fértil de la diosa. Tenemos aquí un ejemplo, es la diosa de Losel, y esta figura femenina fue encontrada en la cueva de Lascaux, en Dordoña, y nos sirve aquí para conectar con ese ciclo matriarcal agrícola. ¿Por qué? Porque si vemos los atributos que posee, en la mano derecha tiene una luna creciente, un cuerno de bisonte en forma de luna creciente, y sobre él están grabadas 13 incisiones. Los estudiosos dicen que esas 13 incisiones responden a los 13 meses lunares que tiene el año. Es decir, nosotros en el año tenemos 12 meses, pero solemos tener 13 meses lunares. Hay años en los que hay 12, hay años en los que hay 13, pero en general suelen ser 13. Entonces lo relacionan con esos ciclos de la luna y con esos 13 días de la fase creciente de la luna en la que la mujer es más fértil para poder crear vida. En la mano izquierda vemos que la lleva sobre el útero, conectando con esas dos partes que decíamos antes, con la parte divina, celestial, y con la parte subterránea, que sería la tierra, el útero, en este caso. Bueno, tenemos otra diosa, la de Lespugue, también hallada en Francia, en el Alto Garona. Esta mide 14 centímetros y proviene de un marfil proveniente de Mamut. Y esta tiene en la parte trasera 10 líneas que caen grabadas en los glúteos hacia abajo, y esas 10 líneas dicen que representan lo que son los 10 meses lunares que dura la gestación en la mujer, y las aguas, claro, del parto después de esos 10 meses lunares. Entonces vemos esta relación entre la mujer y la luna de una manera ancestral a través de estas divinidades femeninas que han ido apareciendo en lo que Marija Gimbutas llamó la Vieja Europa, que se refiere a esa Europa
antes del patriarcado, antes de la llegada de los indoeuropeos a la antigua Grecia. Bueno, también es interesante decir que a estas figuritas se les ha llamado siempre Venus, Venus de Loisel, Venus de Lespear, Venus de Willendorf, y hay dos autoras que son Anne Barin y Jules Casford, que han publicado en el 91 El mito de la diosa, y ellas no están nada de acuerdo con esta terminología de Venus porque le parece que es reducir el carácter de esta diosa primitiva a un arquetipo de la mitología griega y reducir muchísimo sus funciones, por lo que proponen recuperar el nombre de diosa para renombrar a estas figurillas. Vemos que estas mujeres son ambivalentes, habíamos visto antes la parte que la relaciona más con la muerte y aquí la parte que la relaciona más con la creación. Partes que están en la naturaleza, también la naturaleza no es únicamente benevolente, ahora mismo la tenemos como un paisaje al que vamos después de una pandemia cuando nos sueltan a pasar el rato allí en el campo, pero la naturaleza es también destructiva, la naturaleza nos provee los alimentos, pero la naturaleza a través de sus tormentas, de sus tsunamis, de sus volcanes, conocemos todos bien esa parte destructiva, que también estaría en esta diosa primitiva, fuertemente relacionada con la tierra. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero se habrá mojado, quítate niña de ese balcón. Porque si no te quitas ramo de flores, se ha relacionado esta faceta destructiva de la diosa madre prehistórica, o bueno, es lo que yo encuentro como relación desde esta diosa madre destructiva, lo encuentro como a lo largo de los siglos ha servido como chivo expiatorio, es decir, la mujer uniéndola a esa parte destructiva, al igual que la tenía la diosa, al igual que lo tiene la naturaleza, relacionándola únicamente con esas partes que consideramos malas en nuestra ideología dualista, es así como llegamos a culpabilizar en la Edad Moderna a grupos de mujeres heterodoxos que realizan acciones muchas veces en relación con la naturaleza, que son difíciles de concebir en esos momentos y que no conviene también para la llegada de lo que son los estados-nación del momento en el siglo XV. Entonces, bueno, he copiado aquí una cita de María José Torquemada, que ella es doctora en Derecho. Dice: ciertas mujeres a las que se comenzó atribuyendo cualidades y poderes excepcionales en las viejas sociedades matriarcales, casi hasta el extremo de la veneración como diosas, hasta que el paso de los siglos y el desarrollo de la normativa eclesiástica, particularmente la de los pontífices, las relegó al oscurantismo y a la clandestinidad. Vemos aquí lo que fue en aquellos momentos el libro más editado después de la Biblia, en el siglo XV y siglos posteriores, y es el Malleus Maleficarum, lo que se conoce popularmente como el martillo de las brujas. En este libro pues aparecen todas las maldades de las que son capaces las mujeres, todas las destrucciones que pueden causar y todos los motivos que deben llevar a enclaustrar a las mujeres, a controlarlas y demás. La primera parte del libro parece casi de risa. Cuando lo lees, bueno, es tan esperpéntico, ¿no? Y se dicen tales barbaridades que causa a veces hasta vergüenza ajena leerlo. Pero la segunda parte ya te pone serio, porque realmente habla de casos reales, de torturas, de enclaustramientos, de hogueras, de mujeres que mueren por todo lo que se había intentado justificar en esa primera parte. Se trata de dos inquisidores los que redactan este libro y que estuvo de actualidad durante varios siglos. Dicen que los pastores huelen a sebo. Dicen que los pastores huelen a sebo.
rocío y huele a romero, quita niña de ese balcón, porque si no te quitas ramo de flores, porque si no te quitas ramo de flores, doy parte a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Entonces vemos así como el pensamiento que desvaloriza a las mujeres viene de antiguo, y no solamente del siglo XV, sino que estos autores no inventaron nada. Esto ya venía de mucho antes, como decíamos, el patriarcado es mucho más antiguo, ya aparece en la Grecia clásica. Lo que pasa que en estos años se vuelve a tomar partido por estas ideas y sirve para justificar la condena a estas mujeres. En este mismo siglo, en el siglo XV, se produce lo que se llama la querella de las mujeres, en la que intelectuales y escritores, mujeres y hombres de diversos países de Europa dialogan entre ellos a través de libros, unos defendiendo a las mujeres y otros detractando y vituperando a las mujeres. En este caso debemos hablar de Christine de Pisan, que inauguró la querella de las mujeres en 1405 con este libro que se llama Le Livre de la Cité des Dames, la ciudad de las damas, si lo conocéis. En este libro Christine de Pisan trata de decir simplemente que las mujeres tienen capacidad de gobernarse a sí mismas, de dedicarse a todos los oficios, que todo el vituperio que estaban recibiendo no estaba justificado, sino que las mujeres eran capaces de grandes cosas, al igual que los hombres. Entonces, es lo que se conoce esta obra como el inicio de la redefinición ideológica del género, cuando se empieza a valorar las virtudes y las capacidades de las mujeres. Debate que duró varios siglos en Europa, esta querella de las mujeres, que venía de lejos, como decíamos. Si nos vamos al Génesis, podemos leer: «Maldito sea el suelo por tu causa», le dijo Yahvé a Adán. «Con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo». La maldición va hacia la tierra. La tierra, que debería proveernos de alimento, de repente solo va a proveer espinas y abrojos. Y trabajo, fatiga para luego tener que comer hierbas del campo. Claro, la tierra había estado relacionada, como decíamos antes, esta parte creativa, abundante, fértil, estaba relacionada directamente con las mujeres. Una forma de maldecir a la tierra es una forma también de maldecir al potencial creativo y fértil que pueden tener las mujeres. Aunque se diga que Eva es la primera mujer, ¿no?, y la primera mujer maldita, ya antes teníamos a Lilith. Lilith es un personaje que aparece en la Biblia hebrea y era una mujer que se negaba a yacer en la cama debajo de Adán, sino que ella quería mantener relaciones sexuales estando ella encima del hombre. Esto causó gran revuelo y Dios dijo que eso no podía ser así, entonces que no podía ser así, y Lilith por su propio pie dijo que si eso no era así, que ella se iba, y se fue. Y se marchó muy lejos, y se fue a un desierto del Mar Rojo, y allí copulaba con tantos demonios que llenó la tierra de demonios, porque al día pues paría no sé cuántos miles de demonios que llenaban la tierra de otros demonios que copulaban con otros demonios. Entonces el origen de ese mal ya no está solo en esa Eva que inocentemente, pero también con curiosidad, coge la manzana, sino que venía directamente relacionado con la sexualidad femenina y con el gobierno sobre sí misma y sobre su sexualidad. Nos aparece en el siglo XI un principio de regulación de lo que es la sexualidad femenina. Se trata de Burcardo de Worms, cuando él decide que la confesión debe ser obligatoria y en genuflexión.
y también para todas las mujeres, es decir, que todas las mujeres debían acudir a la iglesia a confesarse, no solo acudir y confesarse, sino de rodillas confesar sus pecados, y sobre todo los pecados sexuales. ¿Qué pasó aquí? Que se pretendía también regular el comportamiento sexual de las mujeres porque se creía que era el origen de todo mal. De esta manera se empezó a comprender muchas de las prácticas sexuales y abortivas que tenían las mujeres y a registrarla en lo que serán luego los penitenciales para luego regular esos pecados de origen sexual. Entonces, por ejemplo, ellos fueron capaces de descubrir cuáles eran los métodos anticonceptivos que usaban las mujeres y empezar a regular qué plantas se podían usar, cuáles no se podían usar, etc. Bien, estas ideas que decíamos sobre las mujeres vienen de antiguo, y ya no solo, como hemos visto en el Génesis, Eva o Lilith, tenemos también la figura de San Pablo, que dijo, por ejemplo, mulieres in ecclesi taceant, que quiere decir las mujeres calladas en la asamblea. In ecclesi, congregación, en el sentido etimológico del término, no es solo la iglesia, sino que es el grupo que se reúne, la congregación, la asamblea, es decir, las mujeres deberían estar calladas en público. Esto se llevó más adelante, ya no solo al espacio público, sino también al privado. Tenemos uno de los ejemplos más fuertes que podemos encontrar es luego a partir del siglo XV con el Malleus Maleficarum. En las Islas Británicas, por ejemplo, se estableció lo que se conoce como la brida de las brujas, no sé si lo habéis visto alguna vez. Es un aparato metálico que se le colocaba a las mujeres en la cabeza y llevaba punzones hacia su lengua para que no la movieran, con lo cual no podían hablar. Y este aparato se utilizaba sobre todo para lo que llamaban las regañonas, por eso se llama también la brida scold, y se utilizaba también por la calle como forma de vituperio público. Las mujeres se paseaban con este aparato por la calle, también agarradas de una correa. Sea bruto o no sea, mi marido es un pastor y me echo con las ovejas por no forzarle el zurrón. El reunir, yo regañar, no se le tengo de remendar. El reunir, yo regañar, no se le tengo que remendar. Si nos remitimos a lo que es la filosofía natural antigua, ya Aristóteles y Plinio el Viejo nos hablan de la naturaleza femenina, de esa naturaleza femenina que lleva, por supuesto, a la lascivia y que es incapaz de controlar sus propios instintos, porque su capacidad de acceder al raciocinio y al control de su propia naturaleza es inferior a la del hombre. Esto se recupera sobre todo en la fisiología medieval, cuando se nos habla a través del cuerpo de la mujer, de sus humores, como ya habló Galeno en el siglo II, como la tendencia de las mujeres era a tener un humor melancólico, y eso era causado a través de la bilis negra, que era preponderante sobre todo en las mujeres morenas, como veremos más adelante. Y esto estaba relacionado directamente con esos comportamientos que tenían las mujeres incontrolados, lascivos, lujuriosos, y servía para continuar con este discurso misógino. Vamos a pasar a la segunda parte, un poquito más práctica, que es el análisis de estos personajes femeninos que aparecen en los cancioneros y que están relacionados en cierto modo con los que os venía diciendo en esta parte más teórica o más introductoria, que son las fuentes a las que he podido acceder por el momento durante este trabajo de investigación para ver de dónde viene todo esto y cómo se manifiesta luego en las canciones. Uno de los personajes femeninos que vamos a ver son las serranas. Las serranas son las mujeres que más en relación pueden estar con la tierra, ¿no? Estas mujeres normalmente se aparecían
de repente al caballero, al hombre que iba caminando por el bosque, y normalmente cuando empezaban a estar un poco perdidos se aparecía una mujer de este tipo, una serrana. La serrana tenía tal poder, ahí la ves ataviada con su bastón, normalmente iban con un bastón, esto es una especie de cetro mágico también, ¿no? Si habéis visto a una abuela con su bastón en su casa, ojo, el poderío que tiene esa abuela. Estas mujeres también que aparecen en la literatura con estos bastones, se las define en los cancioneros, en este caso en el cancionero musical de Palacio, como mujeres fuertes, mujeres lascivas también, mujeres que conocían todos los caminos y todos los senderos de la montaña, con lo cual el hombre tenía que tener cuidado porque ellas le podían llevar por el buen camino o hacerlos perder. Ahora, la serrana, como personaje femenino lascivo, normalmente pedía a cambio de darle el buen camino al hombre, o a veces incluso cobijo en sus cabañas de la sierra, favores sexuales. Estas mujeres también se lamentaban en muchas de las canciones, ¿no? Y veíamos antes cómo Yahvé había maldito a la tierra, y en este caso esta mujer, esta serrana, se encuentra en una tierra yerma, que dice: garridica soy en el yermo, ¿y para qué? Pues tan mal me empleé. Si vamos a una serranilla de la Zarzuela, es la primera serranilla que se encuentra, Menéndez Pidal, y lo publica en 1941, vemos ese carácter lascivo de la mujer que dice: yo me iba, mi madre, a Villarreale, vi de una serrana del bello donaire. Y la mujer dice: llegaos, caballero, vergüenza no hallades, mi padre y mi madre han ido al lugar, mi caro minguillo es ido a por pan, haremos un hijo, llamarse a Pascual. Esta mujer le está ofreciendo mantener relaciones sexuales porque su marido, su caro minguillo, se ha ido a por pan. Le está también dando indicación de que está sola, de que está disponible y de que está abierta a mantener una infidelidad. Seguimos en el cancionero musical de Palacio y, como decíamos, vemos este poderío de las mujeres a las que el hombre, en este caso una voz masculina, implora para que no se pierda en la montaña. Paséisme ahora ya, serrana, que no muera yo en esta montaña. Paséisme ahora allende del río, que estoy triste, malherido, que no muera yo en esta montaña. Realmente este personaje femenino tenía la fuerza de dar cobijo a este hombre, de protegerlo, de llevarlo por el buen camino, y es lo que vemos en las serranas de Juan Ruiz, por ejemplo, del arcipreste de Hita, como estas serranas le llevan como una especie de Divina Comedia de Dante, le muestran todos los pecados para que él se aleje de ellos, ¿no? Estas mujeres fueron relacionadas en el siglo XX, ya por Leo Spitzer, fue el primero que las relacionó con las mujeres salvajes antiguas, con el mito de las Silvaticae. Eran mujeres, pues tipo amazonas, que se encontraban en lugares perdidos, naturales, y que tenían ese poder destructivo y creativo, fértil al mismo tiempo. Vemos en la iconografía medieval, como veis en la imagen central superior, vemos algunos de estos hombres salvajes. Tanto temor como atracción en la época, ¿no? Y que permitía redimirse de esos pecados, ¿no? Porque eran ellos realmente los pecadores. Vemos abajo sí que vemos una imagen, pero ya corresponde a un grabado de una mujer salvaje dándole el pecho a su hijo salvaje también, la vemos llena de pelo, ¿no? Era la característica de estos personajes mitológicos. Se han relacionado estas Silvaticae, estas serranas, se relacionan también con lo que Gaston Paris denominó los orígenes de la poesía lírica en lengua romance, que relaciona directamente con las mayas. Sabemos que el mes de mayo recibe su nombre por la Maya. Maya era una diosa romana de la fertilidad.
Por algo también el mes de mayo es el mes de la Virgen, cuando comienzan todas las romerías, es el mes de las flores, y lo vemos todavía, vemos ahí unas pequeñas mallas que tienen 15 años más o menos, en una tradición que sigue hoy en día vigente en Colmenar Viejo. Ahí podemos encontrar todos los años, el 2 de mayo, a estas mallas ataviadas, adornadas, que, bueno, deciden ellas mismas, por lo que dicen, estas niñas deciden ellas mismas representar a la malla del pueblo que se va turnando todos los años. ¿Qué pasa con estas mujeres agrestes, con estas mujeres salvajes? Bueno, que causaban tanto temor como atracción. Y ya cuando Andreas Capellanus, el capellán de origen francés, se dice que es, fijaros, en torno a 1150, 1220, él escribe de arte honesti amandi, lo que otros llaman el arte de amar o el amor cortés, el manual del amor cortés, y en lo que nos dice Andreas Capellanus es en relación con estas mujeres salvajes, estas mujeres de campo, pero si por casualidad te interesase hacer propuestas de amor a las campesinas, procura evitar halagarlas en exceso, y si encuentras la ocasión propicia, no dudes en llevar a cabo tus deseos y poseerlas por la fuerza. Nos está hablando de una violación en toda regla. En verdad te digo que, de otro modo, sería muy difícil que lograses doblegar su aparente fortaleza hasta el punto que te permitiesen obtener los placeres que esperas de ellas. Al principio será preciso coaccionarlas un poco para conseguir que olviden su pudor. Ahora bien, con todas estas recomendaciones, no pretendemos incitarte a amar a las campesinas, a estas mujeres salvajes. Simplemente deseamos que, en caso de que forma imprudente te vieras inclinado a amarlas, puedas saber qué actitud tomar a través de estos preceptos. Hemos de decir que si seguimos la obra de Silvia Federici, Caliban y la bruja, nos habla en un momento de que las violaciones en Francia en la Edad Media fueron reguladas de tal manera que era legal, no era penalizado violar a una mujer siempre que fuera de baja alcurnia, y nos habla de violaciones tanto individuales como grupales. Por ley estaba permitido si eran de baja alcurnia. Estas mujeres, una vez que su reputación estaba difamada, ya no podían hacer otra cosa que dedicarse a la prostitución o huir a otra tierra, con lo cual ya vemos que desde la propia filosofía religiosa y los tratadistas de la Edad Media se estaba incitando a violar a estas mujeres. Otro de los personajes que nos aparece muy a menudo, y creo que todos lo conocéis, son las morenas en los cancioneros tradicionales, ¿no? Y estas morenas ya nos aparecían en el Cantar de los Cantares, en la que ya la propia morena se tenía que justificar de ser morena, porque dice en la primera frase: nigra sum sed fermosa, soy negra, pero hermosa. Con ese pero lo que está haciendo es tratar de justificar su condición, su negritud, a través de su belleza. Y vemos aquí una Artemis Efesia que fue reproducida luego por los romanos en el segundo siglo después de Cristo, en la que aparece esta Artemisa de color negro. Aparece en otros lugares, y creo que a todos nos puede recordar perfectamente a lo que son las vírgenes negras, que se expandieron por toda Europa durante el siglo XII y siglos posteriores. En este caso tenemos aquí una imagen de la Virgen de la Almudena, y leemos en una letrilla popular que dice: Serrana de la Almudena, como siendo tu hermosura de nieve tan blanca y pura, tienes la color morena. Si vamos al vocabulario de Correas, en el siglo XVII todavía nos aparecen refranes populares o canciones, no sabemos muy bien lo que correspondía a refrán y lo que correspondía a canción, aunque por la rima algunos seguramente fuesen equivalentes y valiesen para las dos cosas. Aquí encontramos uno que dice: hadas malas me hicieron negra, que blanca yo era. Es decir, que la negritud va a ser una condición que viene después por un mal hado, por un mal destino, por una condición sobrenatural que hace que esa mujer sea morena. Creo que de todos es bien conocida la copla de Imperio Argentina, que Raúl Refré y Rodrigo Cuevas han versionado hace muy poquito, que dice: el día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Por donde quiera que voy,
voy, qué mala estrella me guía. Realmente era una mala estrella la que guiaba a las morenas, puesto que, como os decía antes, desde los estudios de Galeno nos dicen que estas morenas están perfectamente relacionadas con el elemento tierra, es decir, que el elemento tierra en ellas es preponderante y que en ese elemento tierra y la relación con el planeta Saturno, porque en esta fisiología antigua estaban relacionados los astros, los humores y los comportamientos humanos, que bajo el influjo de Saturno nacían estas mujeres morenas y que ello les llevaba hacia la lascivia, hacia la lujuria, a tener ese humor melancólico también producido por la bilis negra. Pasando a otro de los personajes femeninos que abundan en la poesía de tradición oral, encontramos muchísimas damas del agua. En este caso se copia de una canción francesa que también pertenece al siglo XV, y en esta canción francesa nos incita a los pastores, a les bergers, incita a los pastores a ir hacia los campos, a ir también hacia esas mujeres campesinas y agrestes. Y al final nos dice que escuchen bien la lección, y esta lección que le dice es que cómo se debe seducir a una mujer sin ofenderla. También un poco en esa idea de cómo poder ligar, mantener relaciones sexuales con estas mujeres consideradas salvajes, que también se encontraban muchas de ellas cerquita de las fuentes, cerquita de los manantiales, en las riberas de los ríos, etc. Lo vemos también como luego en el siglo XV con el Malleus Maleficarum se culpa a estas mujeres que viven en el campo y viven cerca de las aguas de envenenar estas aguas. Es donde nace la tradición de las ponzoñeras, el vituperio hacia las ponzoñeras en este siglo XV. Y bueno, tenemos una copla que nos dice del cancionero zamorano: al río por ver el agua, al jardín por ver las flores, a misa por ver a Dios y al baile por ver amores. Si pasas el río no bebas el agua, que lo envenenaron los de la montaña. Y luego nos dice en la última estrofa: viva la montaña, viva, que viva tiene que ser, que si la montaña muere, España perdida es. Si pasas el río no bebas el agua. Entonces, estas damas del agua custodian muchas veces estas fuentes, estos ríos, y encontramos sus nombres en los propios ríos. De hecho, los ríos en Francia se escriben con un artículo femenino, la Seine, la Garonne, y normalmente están relacionados con estas divinidades célticas que eran mujeres que gobernaban esos flujos del agua y que se decía que vivían en los manantiales donde surgían estas aguas fluviales para luego dirigirse hacia el mar. Encontramos en la tradición también castellana romances como el de la doncella y la fuente, también llamado La flor del agua. Mañanita de San Juan, cuando el sol alboreaba. Nada más una vez voy a cantarlo. Estaba la Virgen pura en una fuente muy clara, lavando sus lindos pies y también su linda cara. Habiéndose terminado, echó bendición al agua. Dichosa la doncellita que aquí venga por agua. Y ya la hija del rey desde el jardín lo escuchaba. Cogió su cántaro de oro y su rodillero de plata, y a mitad del camino con la Virgen se encontraba. ¿Dónde vas tú, doncellita, tan de pronto y tan mañana? Señora, voy a coger la flor del agua, y también voy a saber si soy doncella o casada. Vemos aquí también como muchas de estas coplas recuperan esta imagen céltica de las mujeres como diosas del agua que son capaces de bendecirla, de portar bendiciones hacia ese agua para que luego doncellas que la recojan sean capaces de tener los beneficios, salud, encontrar el amor, etc. Entonces, esta tradición que todavía ha seguido presente en nuestras tierras hasta hace muy poquito era coger la flor del agua. ¿Qué era la flor del agua? Era la primer agua que había en el rocío la mañana de San Juan, es decir, esa noche mágica del solsticio del verano. Las mujeres se acercaban a las fuentes, o mujeres y hombres, también se habla de los baños del amor, para ser bendecidos por esas aguas y recoger lo que era la flor del agua, que era esa bendición, en este caso en una versión cristianizada por la Virgen, pero que encontramos también en otros casos por divinidades populares o por divinidades arcaicas. Y esta es una hexapétala,
que es lo que se relaciona con esa flor del agua. La hexapétala era de carácter apotropaico, es decir, que portaba suerte, que portaba esa bendición que decíamos a quien la tuviera. Seguramente la conocéis mucho porque en los salvamanteles que se utilizan o que las abuelas tienen aparece esta hexapétala, que no es nada más que el origen de la flor de la vida. A partir de este patrón geométrico podemos crear hasta el infinito, en esa creación incontenible, lo que es la vida, ¿no? Y representa esta bendición del agua. Bueno, si queréis investigar un poquito más, pues se llama hexapétala, contiene seis pétalos, y esta es una foto que saqué yo en la ribera del río Dobra, en Asturias, en una casa que estaba en ruinas, y paseando por allí, ¡pum!, me la encontré y dije, fíjate, porque se porta, no solo la ponían en la ropa, en los mandiles, en las casas, la dibujaban, la grababan. Bueno, si os interesa, a mí me pasa ahora que la veo por todos lados. Es una cosa... bueno, estas ninfas del agua, estas damas, también sirvieron muchas veces para justificar un linaje ancestral a las casas nobles. Tenemos aquí un caso de los Valois que justifican su origen mitológico, o sea, justifican su nobleza de sangre porque dicen que provienen de estas ninfas del agua, que salen del agua a aportarles la bendición, y le dicen: «Nous sommes de ton lignage l'héritage». Es decir, que ellos tienen la herencia de estos seres mitológicos, lo que permite justificar su superioridad por encima de otros seres humanos. Es curiosa esta canción que hemos encontrado, bueno, aparece en el cancionero ya del siglo XVII, pero tenemos luego otra que aparece unos años más tarde para justificar, simplemente cambiando los Valois por los Borbón, nos justifican el linaje mitológico ancestral de la casa de los Borbones en Francia, con lo cual estos seres han servido también como mantenimiento de patrimonio, claro, y de linaje noble. El caso más conocido en Francia quizás de esto es la Melusina. Melusina, en su propio nombre, esta dama del agua, esta mujer serpiente, también se le conoce así, lo que quiere decir es Mère de Lusignan, la madre de los Lusignan, que era otra casa noble situada en Bretaña, y esta pues también era de origen mitológico, claro, y era un mito muy expandido por toda Europa. Cuando la vemos aquí recreada, vemos que tiene en la mano derecha un espejo y en la mano izquierda un peine. Esto nos va a parecer, como veíamos antes, nos recuerda mucho a esta mora peinadora que nos aparece en el folclore popular, en las leyendas de Castilla y León, y que ha ilustrado también Tomás Hijo, con este espejo y este peine, provenientes de estos seres mitológicos como entes femeninos asociados al agua. Claro, también tenemos la faceta destructiva de estos seres asociados al agua, mujeres relacionadas con la muerte que se les conoce como las lavanderas. Las lavanderas de día, cuando te las encuentras no pasa nada, pero si te las encuentras de noche, ojo, igual te piden que tuerzas la camisa, si la tuerces para el lado que no es, puedes morir. O eso dice la leyenda, por ejemplo. Y encontramos en el siglo XV, Antonio Sánchez Romeralo recupera esta letrilla que dice: madre, 3 mozuelas. Normalmente iban de 3 en 3, estos seres mitológicos, ya sabéis, la triple divinidad que tenía diversas funciones. Dice: madre, 3 mozuelas, non de aquesta villa, en aguas corrienten, lavan sus camisas madre. Non de aquesta villa es muy importante porque quiere decir que no son de aquí. No son de aquí, quizás son extranjeras, son las otras, son las de otro mundo. Y esas camisas no son nada más que su mortaja. Estas mujeres habían estado condenadas a lavar su propia mortaja. Muchas veces dicen que por abortos, por haber abortado y haber marchado con su sangre esa mortaja, habían sido condenadas al purgatorio a lavar su propia camisa durante toda la eternidad. Y entonces se aparecían algunas noches en las riberas de los ríos con esta mortaja que nunca conseguían llegar a hacer blanca, llegar a hacer pura de nuevo. Hubiese seguido con las mujeres maldicientes y malditas. También es otro de los personajes que aparecen mucho. Lo he nombrado antes con Eva, con Lilith, etc. Con estas mujeres que maldecían a los hombres con las que le obligaban a casarse.
Pero ya tenemos desde la mitológica Medea, ¿no?, en la obra de Eurípides, una mujer maldiciente, y una mujer maldiciente hacia ella misma y hacia todas las mujeres, porque lo que dicen en esta obra de Eurípides, la Medea clásica, esa bruja, esa hechicera de la antigüedad clásica, nos está diciendo que los hombres están hechos, son poseedores de la ciencia, mientras que las mujeres están hechas de naturaleza y que por eso son las más hábiles urdidoras del mal y son incapaces de hacer el bien. Y de ahí encuentro una raíz bastante potente de mujeres maldicientes y malditas, con la que he seguido estudiando otras canciones de origen popular, tanto en Francia como en España, porque estas maldiciones abundan de forma terrible. Hacia el mal marido, hacia los celosos también. Cuando una mujer era feliz y estaba bien con un hombre, pues todos los celosos estaban alrededor. De hecho hay un género que se llama le castiagilos, que nació en la Occitania francesa medieval, en la que se trata de castigar a esos celosos que estaban impidiendo el amor de estas mujeres, el amor libre. Ya sabemos que el amor cortés también fue un poco paradójico, puesto que la mujer estaba venerada en esos momentos, no era el hombre el que se bajaba del pedestal, dejaba a la mujer arriba, el que tenía que pedir, el que tenía que rogar, y era la mujer la que tenía la última decisión sobre el hombre. Y bueno, aparece este género de los castigacelosos. Las mujeres maldicen también a los celosos, maldicen a los hombres, se maldicen a ellas mismas muchas veces. Bueno, todo un género de maldiciones. Muchas gracias, hemos escuchado la perorata.